Quiero liberar esta palabra para cada uno de los que estamos aquí, para todos. Romanos 8:26. Vamos a compartir esta preciosa palabra. Y a su nombre. ¿Todos lo tienen? Y dice así la palabra de Dios, Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda. ¿Qué hace el Espíritu? En nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Toma tu asiento en esta noche. Yo quiero hablarte de cómo el Espíritu está tan activo en nuestro interior y de cómo Él está operando en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Decía que está a tu lado, el Espíritu está operando, está moviéndose, está trabajando. Decirle que el Espíritu es el que convence, redarguye de todo pecado. Porque el Señor les habló a los apóstoles y les dijo que no hicieran nada, sino que aguardaran en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces, el Señor dijo, el cual Él convencerá de pecado. Porque el que convence de pecado es el Espíritu de Dios. Es la palabra de Dios por el Espíritu cuando la recibimos y cuando nos va mostrando la condición en la cual nos encontramos. El Espíritu va trabajando en ti. El Espíritu va ministrándote, va hablándote, va haciéndote sentir que tus acciones muchas veces no son las correctas, que tu hablar muchas veces no es correcto, que tu pensar muchas veces no es el correcto. Entonces la Biblia nos muestra en el libro de Romanos, nos muestra algo poderoso. El capítulo 8 nos termina hablando acerca de que Pablo habló de que nosotros, ahora que tenemos el Espíritu de Dios, debemos ser guiados y vivir por ese Espíritu. El hombre, la naturaleza caída, el Adán que cayó, que pecó y consigo y trajo la muerte, y a través de Adán entró toda la muerte a todo el linaje humano, pero por medio de Jesucristo entró la vida y entró la redención y entró el Espíritu de vida. Amén. Entonces Romanos nos muestra acerca de cómo el creyente que ha nacido de nuevo, esto es para los creyentes que han nacido de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Nacemos de nuevo, primero, número uno, recibiendo a Cristo en nuestro corazón, aceptándolo y nosotros reconociendo que somos pecadores, reconociendo nuestros pecados y nuestras transgresiones, nuestras maldades. Nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que Jesús es nuestro Señor y que Él vino a darnos vida y a perdonarnos. Segundo, el nuevo nacimiento. La Biblia dice que sangre y carne no van a heredar el reino de Dios. Entonces habla acerca del bautismo, de que justamente nosotros cuando nos bautizamos representa la sepultación del viejo hombre, de la muerte, y cuando somos emergidos y salimos del agua, nacemos de nuevo en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están bautizados aquí por la iglesia evangélica? Amén. Bueno, gloria a Dios por todos los que tienen el nuevo nacimiento. Entonces la Biblia nos muestra la manera ahora de vivir. Aunque nosotros somos de carne y hueso, pero ahora tenemos al Señor, tenemos la vida divina en nuestro interior. Y ahora nosotros tenemos que vivir por medio de esa vida. Que muchos cristianos
vivir una vida espiritual. Una vida sometiendo las emociones, una vida sometiendo la carne, una vida sometiendo los impulsos de la carne que te llevan a pecar, a fracasar, a caer, a ser derrotado por las emociones, por los sentimientos. Y nosotros tenemos la vida de Dios, que fue la triunfadora y la vencedora, viviendo dentro de nosotros. Lo que pasa hoy en día es que el creyente no ha entendido que esa vida que está en nosotros la tenemos que nosotros buscar y unirnos a esa vida. No es simplemente el hecho de venir a la iglesia, no es simplemente el hecho de leer la palabra, de orar. Sí, esas cosas son factores principales en la vida de un cristiano. Congregar, orar, leer la palabra del Señor, reunirse con personas que hablen de fe. Amén. Pero lo más importante es que nosotros conozcamos al Señor, como dice en el libro de Juan. Y esto es para que te conozcan a ti, la vida eterna, al único Dios verdadero, a Jesucristo, dijo Juan. Cuando dice amén. Entonces la Biblia nos da muchos requisitos y muchas cosas de cómo nosotros podemos vivir una vida espiritual, cómo nosotros podemos día a día ir crucificando nuestra carne, muriendo a nuestros deseos, muriendo a nuestro egoísmo, a nuestro yo, y dejar que el Señor tome el lugar que tiene que tomar. Todo eso tenemos que nosotros llevarlos a la cruz, y cada día, como dijo el Señor, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, aniéguese a todas las cosas y sígame. El negarnos ¿a qué? A mi deseo, a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo muchas veces, a mis pretensiones, a las cosas que muchas veces yo quiero, me agradan, pero nosotros sabemos si le agrada a Dios eso que nosotros estamos pidiendo. Nosotros creemos que a Dios le agrada eso que nosotros estamos anhelando. Y tú puedes pensar, pero yo creo que sí, pero si Dios te dice, no, a mí no me agrada eso. Yo no quiero eso para ti. Yo no quiero eso para tu vida. Entonces, ¿cómo saber si Dios quiere eso para mí o no? ¿Cómo nosotros logramos entender y saber esto? Mediante la comunión y la unión que yo tengo con Cristo, mediante la oración y la búsqueda hacia Él. ¿Cuánto dicen amén? Las oraciones, cuando comenzamos nuestra vida cristiana, muchas veces son copiadas y vamos escuchando oraciones de hermanos y vamos teniendo un modelo de oración. Jesús dio un modelo de oración en la Biblia y fue el Padre Nuestro. Fue el modelo, les enseñó a orar a sus discípulos. Nosotros cuando empezamos en la iglesia, la fe cristiana, y comenzamos, no sabemos ni orar. Y comenzamos primero yendo al hermano que ora. Voy escuchando cómo el hermano ora y voy adquiriendo un poco de entendimiento según la oración que está haciendo, para ir yo imitando un poco la oración del hermano. Pero a medida que yo voy profundizando en la oración, ya el que te va a enseñar a orar es el Espíritu de Dios. Es el Señor, su Espíritu, que te va a ir direccionando cómo debes de orar, cómo debes de pedir, cómo debes de hablar. Entonces dice amén. Entonces Pablo nos muestra por el libro de Romanos y nos habla acerca de la contraposición de la vida en la carne y la vida del espíritu, que ambos no se llevan. Decir, la carne y el espíritu no se llevan. Decir, son enemigos. No tienen relación. Es como el agua y el aceite. No hay relación. Amén. Entonces, Pablo nos muestra por el libro de Romanos, nos muestra de cómo el cristiano debería vivir la vida estando en la tierra. Entonces dice amén a eso. Me van siguiendo. Entonces,
Vamos paso a paso. Tenemos su vida. Lo recibimos. Recibimos el perdón. Recibimos la redención. Y recibimos la vida de Cristo. Tenemos su vida. Nacemos de nuevo. Porque hemos entendido que si nosotros no pasamos por el nuevo nacimiento o no tenemos el nacimiento nuevo, no heredaremos, no entraremos al reino de los cielos. Carne y sangre no pueden entrar, pero sí la vida en el Espíritu. ¿Va entendiendo? Entonces ahora vivo esta vida espiritual. Pero como estoy en la carne, soy un ser humano, vivo en la tierra, sí. Pero Dios quiere que nosotros vivamos según a la vida que Él nos entregó por medio de su Espíritu. Dejarnos guiar. La guianza del Espíritu Santo a nosotros nos llevará a seguridad, nos llevará a victorias, nos llevará a ser cristianos efectivos, nos llevará a ser creyentes que representemos a Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero también entendemos, según lo que nos muestra Romanos y lo que nosotros leímos, que hay momentos que el ser humano pasa por sus áreas débiles. Todos tenemos áreas débiles en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen debilidades muchas veces? Áreas de las cuales son más propensos a caer o a debilitarse que otras. Algunos son más fuertes en algunas áreas y otros son más débiles en esas áreas. Pero gracias a la bondad y al Espíritu de Dios, el Espíritu que está en nosotros, si nosotros nos mantenemos y Dios nos conoce, porque Dios nos conoce a cada uno, y sea que está a tu lado, Dios te conoce. Te conoce perfectamente quién tú eres. Amén. Entonces dice la Biblia que el Espíritu de Dios, que su Espíritu, que el Espíritu Santo que mora donde ahora, en mi Espíritu, nos ayudará. Mira que está a tu lado, Él te ayudará. Una cosa es encontrarte en un momento, yo quiero explicarte esto, en un momento en el cual necesitas la ayuda de Dios para salir rápidamente de ese momento. Y otra cosa es que tú seas seducido por tus ojos, por el pecado, y corras y caigas y tropieces porque no has sido resistente o porque no has estado fortalecido por el Espíritu de Dios. Que son dos cosas diferentes. Hay hermanos que están orando y buscando, y orando y clamando, pero sí tienen áreas débiles, de las cuales el Espíritu está intercediendo por ellos, de las cuales el Espíritu los está ayudando, por las cuales el Espíritu está operando. Pero hay otros cristianos que no están unidos a Dios, no tienen una recurrente comunión con Dios, no tienen una recurrente búsqueda de Dios. Entonces, aunque puedas decir que eres un cristiano, pero estás siendo derrotado por tu debilidad. ¿Cuánto dicen amén? Que son dos cosas diferentes. Entonces Pablo nos muestra aquí por la palabra y nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y dice, escuchen, pues que hemos de pedir como conviene. Aún el Espíritu te enseñará a cómo orar y a cómo pedir. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántas veces ustedes han orado y se han arrodillado y tienen un modelo de oración en su mente, pero cuando se termina ese modelo de oración, quedan al lado, no saben qué pedir, no saben qué orar, no saben qué decir? ¿Por qué pasa eso? Porque están orando con la mente y no están orando por el Espíritu de Dios. Porque cuando uno ora por el Espíritu de Dios, comienza orando teniendo una idea de la oración, pero a medida que vas orando, vas entrando en esa profundidad y el Espíritu te está dando la oración. Te va direccionando, te va dirigiendo, te va diciendo cómo pedir, cómo orar, cómo desatar, cómo cortar, cómo traer libertad en esa familia, en tus propios hijos, mostrándote cómo y qué cosas se están operando en tu casa.
Entonces aquí Pablo nos revela y nos muestra que este Espíritu glorioso que está en nosotros nos ayudará en todas circunstancias, en todo momento. Y dice que intercede con gemidos sin decir. Él está intercediendo. Él está ahora intercediendo por tu vida. Aunque tú no lo veas. Él está intercediendo en tu vida y está golpeando tu corazón para que la palabra tenga cabida y para que la palabra dé fruto. Él está intercediendo, tú estás aquí, pero tú estás orando, estás con tu mente recibiendo, pero también Él está intercediendo por un ser querido que quedó en tu casa. Él está pidiendo, está haciendo algo está haciendo Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces Pablo nos muestra que él era un hombre espiritual que vivía en el Espíritu, y él por el Espíritu revela que el Espíritu de Dios está intercediendo y nos ayuda. Decía que está a tu lado, Él nos está ayudando en esta noche. ¿No te ha pasado que en algún momento te has encontrado en una dificultad y le dijiste: Señor, ayúdame? Ayúdame, Señor. Ayúdame a resolver esto, ayúdame a resolver este problema, esta situación. ¿Cómo lo hago? Direccionarme. ¿Cómo hablo? ¿Cómo pido? ¿Cómo hago esto? ¿No le has pedido al Señor? Los que van a la escuela, los niños o los jóvenes, no le han pedido cuando tienen evaluación y por ahí estudiaron, pero los nervios te traicionaron y dijiste: Señor, ayúdame a recordar. Yo estudié, ayúdame a recordar. Y el Señor te ayuda a recordar. Viene el Señor y trae a tu mente todas las cosas que estudiaste. Cuando dice, porque para eso el Espíritu de Dios está, para salvar, para restaurar, para liberar, para hacer todo lo que Él hace en todos sus atributos poderosos y divinos que tiene, pero también Él nos ayuda en nuestras áreas débiles. Él conoce tu carácter, cómo eres propenso en tu carácter. Él conoce cuando tú das brazos a torcer en alguna situación, es un área débil. Entonces Él está intercediendo, Él está pidiendo, Él está obrando ahí. Aplauda que vive. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Él ha intercedido y utilizó a algún familiar tuyo para que tú estés aquí hoy. ¿Cuánto dicen amén? Muchas veces no es casualidad. Bueno, voy a la iglesia un día. No. ¿Quién puso ese deseo que vengas a la iglesia? ¿Alguien que te invitó? Sí, te podrían haber invitado, pero tú cediste a la invitación porque ya el Señor puso eso. Porque Dios te trajo. Porque hubo alguien que intercedió y el Espíritu se movió, intercedió por ti para que tú puedas llegar, para que tú puedas estar, para que tú puedas recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuchen. Miren lo que dice el verso 27. Mas Él escudriña. Decía que está a tu lado, Él escudriña. ¿Qué es escudriñar? La palabra escudriñar es ir en busca de profundidad, es buscar profundamente. Cuando nosotros escudriñamos algo, por ejemplo, la Biblia dice que escudriñemos las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Cristo. Cuando nosotros profundizamos y vamos profundo, es como decir un ejemplo: cuando alguien sabe que hay un tesoro enterrado bien profundo, ¿qué va a hacer? Va a cavar y si está más profundo tiene que cavar hasta encontrar ese tesoro. Entonces eso sí es ir profundo. Entonces dice que el Espíritu conoce y escudriña lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios conoce la parte más profunda de nuestro corazón. Es donde están nuestros pensamientos. Es donde está lo que nosotros pensamos, pero muchas veces no lo decimos. Él lo conoce. Él sabe.
Él todo lo sabe. Cuando dice gloria a Dios, Él sabe la decisión que vamos a tomar. Él sabe lo que vamos a hacer mañana. Él sabe qué es lo que va a pasar de aquí a 10 años en adelante. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces Él escudriña el corazón del hombre. Él conoce tu dolor, tu tristeza, tu amargura. Él conoce lo que pasaste, lo que viviste o lo que estás hoy viviendo, hoy mismo, hoy en día, en tu corazón. Y por ahí el Señor está viendo ese dolor, esa tristeza, esa amargura. Y Él hoy está intercediendo para que tú puedas entender que Él puede arrancar eso de tu corazón. Que Él puede quitar eso de tu vida. Que Él puede hoy darte la salida. Que Él hoy puede restaurarte. Que Él hoy puede direccionarte de cómo hoy puede cambiar tu vida y las cosas a partir de hoy con tu familia, en tu matrimonio. Él está ahora intercediendo. Él está pidiendo. Mire, el diablo en una escena espiritual también está muchas veces, va y le dice al padre: mira, este hijo que tú tienes, este hijo que ha pecado, que te ha fallado, que es infiel, pero por otra parte está el Señor hablando e intercediendo delante del Padre, diciéndole: sí, aunque él haya pecado y fallado, recuerda, Padre, que yo morí por él, y mira, mis manos, mi costado y mis pies, yo le he entregado mi vida por amor a él. Y esto podemos verlo porque es bíblico. Le pasó a Job, le pasó a este personaje del Antiguo Testamento. Y Dios permitió ciertos sucesos en su vida. Y en cambio Él en ningún momento maldijo a Dios ni reprochó a Dios por las pérdidas, sino que Él se mantuvo íntegro ante Dios. Él permaneció fiel. ¿Cuál es el final de todos los fieles al Señor? ¿Cuál fue el final de Job, que permaneció fiel, pasando por todos esos sucesos trágicos que creo que ningún ser humano, si no se hubiese sostenido de Dios, hubiese resistido? Imagínense cuando una mamá pierde un hijo. Imagínense, Job perdió 12 de un momento hacia otro. No uno, 12. Los 12 hijos se le murieron. Se le cayó una casa donde estaban celebrando una fiesta encima. Perdió toda su riqueza. Su esposa lo abandona. Le vino una enfermedad. Pero en medio de todo ese proceso, en ningún momento hizo culpable a Dios por todo lo que le pasó. Lo adoró. Lo exaltó. Siguió hablando a sus amigos. Porque se dice que Job era un consejero, siguió predicando o hablando o aconsejando. ¿Cuál fue el final? ¿Cuál es el final de los fieles a Dios? Que Dios le restituyó todo a Job. 3 veces más de lo que tenía, Dios le dio, le bendijo. ¿Por qué? Porque fue fiel a Dios. Porque se mantuvo íntegro. Porque en ningún momento reprochó a Dios todo lo que permitió Dios. Dios permitió eso. ¿Pero Dios quiere el sufrimiento de la humanidad? No, claro que no. Jamás Dios es un Dios que quiere ver la creación que Él hizo sufriendo, no. Pero sí quiere ver su creación y sus hijos viniendo a Él, buscándolo a Él, yendo a Él, adorándolo a Él, entregándose a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo? Decía que está a tu lado: Dios conoce tu corazón. Hermana, hermano, ¿quién está a tu lado? Y Él está intercediendo por nosotros. Él está implorando. Él está clamando. Miren cómo está el Espíritu, está muy activo. Está en un movimiento espiritual muy grande el Señor. Por ahí muchos dijeron: bueno, el Señor ya está en su trono sentado. No, Él está moviéndose, Él está obrando. Él está trabajando. Él está intercediendo.
intercediendo por tu vida para que te fortalezcas en Él. Él está pidiendo que no decaigas, que no flaquees, que no desmayes. ¿Cuánto dice amén? Verso 28. Y aquí entra la sección, la última sección del capítulo 8 de Romanos, y nos habla de los vencedores en Él. Dile al que está a tu lado, yo quiero ser un vencedor. Nosotros en este final de año hemos visto uno de los acontecimientos que toda Argentina celebró, ¿no? Argentina como campeón del mundo. Ellos recibieron un trofeo, la copa. Pero yo estoy hablando, ellos vencieron, fueron vencedores en medio de toda adversidad y en medio de equipos que han estado en el mundial. Se convirtieron en vencedores, obtuvieron el logro que tanto esperaban durante 36 años. Pero los vencedores que me habla la Biblia, esto porque estoy hablando es en un ámbito deportivo. Podemos verlo también en un ámbito educativo, de profesores que se gradúan, que estudiaron tremendamente y concluyen y se gradúan y ahora son profesores y así sucesivamente en muchos ámbitos, ¿no? En muchas áreas de la vida. Terminan conquistando, logrando muchas cosas. Pero yo quiero hablar de nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como personas que creemos en este Dios. No hay nada más poderoso de que nosotros, unidos a Él, seamos vencedores. Porque claramente tú serás y te convertirás en un vencedor cuando estás unido a Dios. Si tú no estás unido a Dios y Dios no forma en tu vida parte, no hay parte de Dios en tu vida, no serás un vencedor. En el área espiritual te estoy diciendo. Terminarás en un fracaso espiritual. Y la Biblia nos muestra en el verso 28 y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ¿qué? A bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán ¿para qué? Para bien. Mira que está a tu lado, si tú amas a Dios, todo lo que te toque vivir, sea bueno o malo, todo eso tendrá un provecho para tu vida. Tanto lo bueno como lo malo en Dios es algo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Porque claramente nadie quiere vivir cosas feas o cosas tristes o cosas malas en la vida. Pero siendo cristianos y siendo hijos de Dios, aún lo malo para nosotros que podamos vivir, Dios de eso malo sacará algo bueno y de enseñanza para tu vida. Y de crecimiento para tu vida. Y de afirmarte en Dios para tu vida. Y de ir más a Dios para con tu vida. Si amas a Dios, de verdad, porque decimos amar a Dios, pero cuando viene la lucha, viene la prueba, terminamos abandonando a Dios. Terminamos cambiando a Dios. Terminamos reemplazando a Dios. Terminamos diciendo, Dios, lo que me dijo no se cumplió. Lo que yo esperaba que Dios haga con mi vida, no lo veo. Entonces termino divorciándome de Dios, separándome de Dios. Como esa mujer cuando en algún momento fue engañada y se entera de ese engaño, termina decepcionada y termina quebrándose y rompiéndose esa relación. En cambio, Dios es diferente con nosotros. Aunque nosotros le seamos infiel y muchas veces le dejemos, Él no nos deja. Él sigue permaneciendo fiel, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia nos muestra algo poderoso. Yo quiero hablarle a los vencedores que van a terminar este año siendo vencedores y continuarán el año siendo vencedores. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren ser esos vencedores? ¿Quieres ser tú ese vencedor? ¿Quieres ser vencedor o quieres ser un vencido por la situación? No, yo quiero ser un vencedor.
La única manera de ser un vencedor es vivir en la vida, como dice Romanos 8, vivir una vida en el Espíritu y saber que si amo a Dios es porque el amar a Dios me va a llevar a que tanto lo bueno como lo malo va a ser para progreso de mi vida. ¿Cuánto dice amén a eso? Así que mira que está tratando. Yo no sé lo que tú hoy estás pasando. Hoy tú puedes estar pasando un proceso difícil o hasta la salud en tu cuerpo te está afectando. Y por ahí tú dices, Dios, ¿cuánto tengo que sufrir? ¿Cuánto dolor? Voy a los médicos y nada pasa. Voy a la iglesia y me oran, me calmo, pero después sigue el dolor. Pero Dios está probándote qué es lo que haces en medio de esa situación. Dios te dice hoy, ¿me seguirás amando? ¿Seguirás confiando en mí? ¿Aún teniendo ese dolor? ¿Seguirás creyendo en mí? Aunque yo por ahí, por un momento, no te sane, pero quiero ver tu reacción, quiero ver tu corazón, quiero ver tu entrega. ¿Qué es lo que tú haces? Entonces ahí nosotros podemos confesar y declarar que si yo amo a Dios, tanto lo bueno o lo malo, me va a ayudar para lo bueno, me va a ayudar para un beneficio, me va a ayudar para que cosas que vengan, yo estaré firme, tomado de la mano de Dios y habrá un progreso en mi vida espiritual. Apláudame. ¿Cuánto dice la mena eso? Diga conmigo, porque hay un propósito y porque fui llamado conforme a los que su propósito son llamados. No voy a leer todo porque ya muchos conocen Romanos 8:28 en adelante hasta el final. Pero sí tomamos algunos textos para concluir y cerrar con el libro de Apocalipsis que habla de los vencedores también. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia nos muestra acerca de vencer. Leímos que el Espíritu nos ayuda. Dios mío, el Espíritu me ayuda. Si el Espíritu me ayuda en mi debilidad, ya tengo algo a favor en mi vida. Porque Él está obrando, Él está intercediendo. Él está ahí operando en mi vida. Pero también yo le colaboro para que en medio de mi debilidad yo no flaquee, yo no caiga, sino que me una al Espíritu de Dios porque Él está intercediendo por mí. Sea bueno o sea malo, el Señor está obrando en mi vida. Sea bueno o sea malo, si yo amo al Señor, esto va a ser de provecho para mi vida, para un crecimiento espiritual. Para ser un cristiano, como dijimos, que el Señor nos va perfeccionando. Amén. Y a su nombre. Y el Señor relata por medio de Pablo y dice que a los que antes conoció también los predestinó y ellos fueron hechos conforme a la imagen de Dios. Nos está hablando de todos los hermanos nuestros que la Biblia nos relata. Josué, nos relata Gedeón, nos relata todos los personajes bíblicos fueron predestinados, fueron llamados a imagen de Dios, fueron hechos con un propósito, con algo que el Señor determinó para cada etapa y para cada tiempo. Pero ahora es el tiempo de la iglesia. Estamos en la transición de la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia y Dios te escogió a ti, me eligió a mí, te eligió a ti para que nosotros mostremos las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, entonces el apóstol Pablo nos relata y termina hablando aquí en Romanos 8:28 y los siguientes versículos, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos va a separar? Escuche, si Pablo dice esto, es porque hay cosas que nos pueden separar. Si no nos dijera esto, pero si Pablo dice ¿quién nos separará? Entonces está ahí una distinción, que también hay cosas que nos separan. Pero Pablo está diciendo que si nosotros amamos al Señor, si el Espíritu está intercediendo en nosotros, y si sabemos que Él nos llamó
que Él nos eligió. Luego dice que Él pelea por nosotros. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Dice. Cuando dice amén. Entonces termina diciendo, ¿quién nos va a separar del amor del Señor? Escuchen. Y dice así, tribulación. ¿La tribulación te puede separar de Cristo? Sí. Sí. Porque una tribulación que tú no soportes, si no te has tomado de Dios, te puede alejar de Dios. Algo fuerte que vivas en tribulación te puede alejar. Pero Pablo está diciendo, ¿acaso te va a separar la tribulación? Luego dice, ¿acaso la angustia te puede separar? Sí, la angustia puede ser tan grande que la angustia es un sentimiento, pero si ese sentimiento no se termina de un momento rápido, se transforma en un espíritu de angustia que te atormenta. Entonces ese espíritu, esa angustia te separa. No puedes tener relación o comunión con Dios de tanta angustia que tienes instalado en tu interior. Entonces eso es una separación. No hay algo en el cual tú te puedas unir a Dios, porque hay algo que está separando la angustia. ¿Cuánto dice lo mismo? Angustia, persecución, sí. ¿Acaso la persecución no te puede separar de Cristo? ¿Acaso aquellos que se levantan te difaman, te calumnian, te critican, te murmuran? Si tú no eres un creyente firme en la fe, no te pueden hacer caer. Sí, las palabras que hablan de ti, las redes sociales que hablan de ti, no te pueden hacer oír, ver cosas, y eso te puede hacer afectar tu corazón y alejarte o caer en manos de esas cosas, responder con palabras agresivas, y eso te hace perder o separar del Señor. Claro que sí. ¿Acaso a los discípulos la persecución, la muerte no los podría haber hecho separar del Señor? Claro. Si ellos iban a morir, no es como ahora, gracias a Dios, que tenemos un país en libertad de culto, en libertad de expresión, que podemos hablar a viva voz en cualquier plaza, que Cristo es el Rey, que Cristo es el Señor. Pero en aquellos tiempos, los apóstoles, los cristianos, cuando decían Jesucristo es el Señor y no el César no es el Quirios, el Señor Jesucristo es el Señor, y venía el emperador romano, que eran llamados dioses, lo apresaban y lo mandaban a la fosa de los leones y lo decapitaban. Pero ellos, la persecución no los hacía retroceder, no los hacían separarse de Cristo, no, los hacían unir más a Cristo. Apláudame. Que la persecución no te separe, te una más a Cristo. Que la angustia no te separe, que la angustia se vaya y el gozo venga. Que la tribulación que pase no te separe de Cristo, sino que atraviesa esa tribulación con Cristo tomado de la mano, y esa tribulación va a terminar, será leve, será momentánea y trae peso de gloria. Aplaudan conmigo. ¿Cuánto dicen amén? Tócalo. Al que está a tu lado, dile, ¿acaso ahí tu esposo, tus hijos te van a hacer separar de Cristo? Porque ¿cómo enfrentas las tribulaciones? Las tribulaciones las puedes enfrentar dentro de tu propia casa. Cuando los de tu propia casa se te levantan y te quieren echar palia para que tú pierdas la paz, pierdas la calma y comiences a renegar del Señor, de la iglesia, de los pastores, y hasta hablar mal de ellos y hablar mal de los hermanos. Entonces la situación de tu casa te desbordó y perdiste el enfoque del Señor. Un hijo rebelde, un esposo duro de corazón, rebelde, que se te opone, se te levanta para que tú no sirvas al Señor, te va a separar del Señor. No, nada de eso. Nada se tiene que interponer entre vos y Dios, porque lo que Dios quiere hacer con cada uno es personal, es individual. Y si esa persona que está dura, deja, Dios lo va a tratar fuerte, Dios lo va a dar duro, para que entienda que aunque está duro, Dios lo ama, pero como está tan duro, le tiene que dar duro al Señor para que se afloje. Amén. Apláudale.
A su nombre. Aplauda, aplauda. Hambre. El hambre o la desnudez o el peligro o la espada menciona muchas cosas, Pablo. Escuche, ¿sabe por qué Pablo relata esto? Porque Pablo pasó por todas estas cosas. Pablo tiene la facultad de hablar, claro, por revelación y por inspiración de Dios, por el Espíritu, pero también por vivencia. Nada de eso lo separó a Pablo de Cristo. Es más, él dijo en una de sus cartas: todo lo que alcancé o todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo esto no sirve. Y mire que Pablo era uno de los maestros tremendos de la ley. Un hombre intelectual, un hombre sabio, un hombre de doble ciudadanía, un hombre importante. Pero dijo que todo eso era bueno para su tiempo. Pero dijo, aún esto bueno, esta enseñanza de la ley buena que yo aprendí, lo tiro todo por basura para ganar a Cristo. Amén. Para tener más a Cristo en mi corazón, para conocerle más a Él. Entonces Pablo tiene la facultad de poder hablar con autoridad y peso, porque él pasó por todo esto. Entonces, si Pablo habla esto, que hay cosas, él dice: nada me separará, nada nos tiene que separar. Si él dice eso, porque esto lo puede separar del Señor. Esto y muchas cosas más te puede separar. Pero Pablo termina diciendo: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que ¿qué? ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Aplaudan. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, decimos amigos, ni la muerte. ¿Alguien tiene miedo a morir aquí? Si estás con Cristo, no tengas miedo. Porque en el momento que nos toque partir todo, vamos a morir en algún momento. Si tenemos al Señor, nos vamos con Él. Entonces la muerte no hay que temer. En el año 20, la gente tenía miedo a morir. Se apoderó un espíritu de muerte sobre todo el mundo a través del COVID, que la gente horrorizada estaba con la muerte. Muchos vimos que murieron. Hasta aún muchos cristianos murieron. Se nos adelantaron. Se nos fueron con el Señor. Pero nosotros no tenemos que tener, dijo Pablo, ni la muerte me separará del Señor. Yo no tengo miedo a morir. Pablo dijo: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Si muero, me voy con Cristo. Y si vivo, estoy con Cristo y sigo trabajando para Cristo. Entonces Pablo dice: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, siguiente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en esta noche? Dios nos está diciendo que el Espíritu que está en ti está clamando por ti, está intercediendo por ti, para que nada te separe de Él. Lo que Dios nos está diciendo es que tú eres un vencedor, pero recuerda que te conviertes en un vencedor cuando te unes a Él. Tienes su Espíritu. No pierdas más el tiempo, únete más a Él. Entonces ninguna de las cosas que podrán venir, que las cosas que vienen ahora van a ser terribles, van a ser cosas terribles, pero nosotros confiamos que Dios nos va a guardar.
Nosotros confiamos que estamos en las manos de Dios. Nosotros confiamos que Dios va a guardar a nuestros hijos. Nosotros confiamos que Dios va a guardar a los nuestros, que Dios va a guardar a nuestra familia, y que si estamos guardados por el Señor y estamos acobijados por Él, nada nos va a pasar. Así como pasó el ángel de la muerte en los egipcios porque pintaron con sangre los linteles, si la muerte viene a nuestros hogares, ahora ya no está la sangre, ahora ¿saben qué es lo que está? El Espíritu de Dios, fuiste sellado por Él, y cuando vea y la muerte venga y cuando quiera venir algo a tu vida, va a venir así, pero va a haber la sangre en ti, va a haber la redención, y no solamente verá la sangre, verá el Espíritu que vive dentro de ti. Entonces la muerte vendrá, pero se tendrá que ir. Apláudame bien. ¿Cuántos dicen amén? Nada nos separará del amor de Cristo. Terminemos este último proceso de este año, que faltan 6 días para terminar el año. Terminemos estos 6 días unidos más a Cristo. Y comencemos el 2023 unidos a Cristo. Más unidos a Él. Y decir: carne, diablo, situación o crisis que te levantaste, no me vas a desunir de Él. No me vas a robar la paz de Dios. No me vas a robar el gozo que hay en mi corazón. Espíritu que se quiera levantar a querer caer en desacuerdo en tu matrimonio, pelea, en el nombre de Jesús no vas a tener dominio. Yo estoy unido a Cristo. Yo voy a vencer. No me voy a dejar vencer por esta situación. Voy a vencer porque Cristo está en mí. Y si Cristo está conmigo, ¿quién contra mi vida? Cerrando este mensaje, la Biblia termina hablando el libro de Revelaciones, que es Apocalipsis. Las 7 iglesias del Señor, de las cuales el Señor les habla a cada iglesia las cosas buenas y las cosas malas que en esa iglesia hay. Pero al final de cada relato de la iglesia les habla a aquellos que venzan. Les habla a los vencedores. Porque escuchen, si tú vences, habrá un premio extra que Dios te dará. Habrá recompensas que Dios nos dará en el cielo. Habrá cosas que seremos nosotros puestos en lugares honoríficos en el cielo. Todos los cristianos no serán iguales en el cielo. Cada uno tendrá una recompensa. Y la Biblia nos habla de los vencedores. Por ejemplo, a una de las iglesias le dijo que si vencía las cosas del mundo, si vencía todo lo que el mundo, si vencía a Jezabel, que se había metido en la iglesia, y todas las cosas diabólicas, Dios le daría de comer del maná escondido. Y le daría una piedrecita blanca inscrita a su nombre. Y eso representa algo poderoso. El maná escondido, ¿dónde estaba? El maná escondido estaba dentro del arca del pacto. Y estaba en el lugar santísimo, en el lugar más secreto. Entonces eso representa que si nosotros vencemos, esto estoy hablando de la eternidad, pero hoy lo podemos vivir. Yo puedo comer de ese maná escondido. ¿Usted sabe que usted puede comer de ese maná escondido? ¿Y quién es ese maná escondido? Es Cristo, que está en lo secreto. Y Él dice, cuando tú vas a lo secreto y cierras tu puerta, yo en lo secreto te hablaré, yo en lo secreto te ministraré, en lo secreto te daré de comer de ese maná. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Luego dice a otra iglesia que lo hará sentar en uno de los tronos que preparó a los vencedores. Pero todo esto que relata el libro de Apocalipsis habla exclusivamente a la iglesia que va a vencer, a los cristianos vencedores, a los cristianos que no se unen al mundo a vivir una vida media en el Evangelio,
una vida en Dios un tiempo y una vida en el mundo. No, eso no es así. Es una vida completa centrada en Cristo. Venciendo las cosas del mundo, rechazando las cosas que no vienen y proceden de Dios, sino del sistema que el diablo impuso para distraer al hombre, como predicamos estos días atrás, desenfocarlo y se ha entretenido y se ha llevado a la avaricia y se ha llevado al logro personal y no llevado a Dios como su creador y como su Dios. Entonces Dios va a recompensar a los vencedores. Dile al que está a tu lado, yo quiero ser uno de ellos. Pero para que seamos uno de ellos debemos de vencer. Levántate y ponte en tus pies en esta noche. Vamos a orar. Yo le hablo a la iglesia que se va a convertir en una iglesia vencedora. En una iglesia que va a vencer. En una iglesia que se va a transformar en vencedor, pero porque también hay un espíritu que está clamando e intercediendo. Levanta tus manos un momento. Hay una